Mi nombre es Yosmar Cañizales y nosotros le vamos a exponer sobre la contaminación radiactiva. La introducción. Se conoce como contaminación radiactiva a las sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales o molestos para la existencia del hombre o los seres humanos. El desequilibrio natural que se ha ido desarrollando desde hace millones de años se viene viendo como consecuencia de las muchas civilizaciones y sobre todo de la aparición de las industrias. Hoy en día vemos la contaminación como en nuestra vida cotidiana, en la atmósfera, en los mares, en los ríos, que se ven afectados en cantidades muy peligrosas, contaminadas. En la siguiente exposición es por eso que abordaremos el tema de la contaminación radiactiva, ya que este resulta muy peligroso para la vida de los seres humanos. Conceptos. Contaminación radioactiva. Se denomina contaminación radioactiva o contaminación nuclear a la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o radioisótopos artificiales. Radioactividad. Se llama radioactividad a la actividad de los cuerpos que se desintegran emitiendo diversas radiaciones. Algunas sustancias son radioactivas al bombardearlas con partículas diminutas. Una de estas es el plutonio, que es un elemento extraordinariamente radioactivo utilizado en la fabricación de bombas atómicas. Radioisótopos naturales. Se conoce como radioisótopo al isótopo de un elemento que presenta radioactividad. Esto quiere decir que el isótopo en cuestión resulta radioactivo. Cabe recordar que los isótopos son aquellos elementos que contienen una misma cantidad de protones, mientras que una diferente cifra de neutrones. Radioisótopos sintéticos o radioisótopos artificiales. Son isótopos radioactivos que no se encuentran de forma natural en la Tierra, pero que se pueden crear mediante reacciones nucleares. Algunos isótopos radioactivos pueden estar presentes de forma natural o bien ser preparados artificialmente. Bueno, mi nombre es Jesús Guerrero y yo les voy a estar hablando acerca de la contaminación radioactiva. En ella estaré abordando algunos factores como lo son la contaminación radioactiva, las consecuencias, las posibles soluciones, así como también mencionando lo que vendrá siendo la base legal en nuestro país. Para empezar, mencionaré las causas de la contaminación radioactiva. Por lo general, estas suelen ser muy diversas, pero casi siempre es por el mal manejo o la mala gestión de las sustancias radioactivas que se estén utilizando, y más que nada por los residuos o los materiales que queden expuestos posterior a su utilización. Pero para ser más específico, mencionaré algunas de las más influyentes causas que podrían generar la contaminación radioactiva. Primero puedo destacar lo que vendría siendo las prácticas militares, donde se ven utilizadas algunas de las sustancias o componentes o materiales que involucren a la radioactividad. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, la empresa o la industria armamentista de ciertos países suelen hacer prácticas en cuanto a armamento nuclear. Y bueno, los gases que se desprenden de estas prácticas y con estos materiales suelen afectar a nuestra atmósfera. Otra de las causas podría ser también la utilización de las sustancias radioactivas en los laboratorios o centros de salud, ya que, como sabrán, hay prácticas médicas o de tratamientos que se necesita de la radioactividad, pero realmente en sí mismo la contaminación en este ámbito aparece es posterior a su uso, en cuanto a los residuos que suelen quedar de estas prácticas. Ya que obviamente es muy importante el cómo desechamos estas sustancias después de su utilización, porque puede terminar afectando o puede terminar contaminando el ambiente que lo rodea. Otra de las posibles causas podría ser también las actividades industriales, ya que hay muchas industrias que procuran o centrales nucleares que procuran utilizar lo que vendría siendo la energía nuclear y también diferentes combustibles nucleares que se desprenden de la misma.
Y lo que ocurre con esto es también en cuanto a lo que vendría siendo los desechos, que suelen muchas veces terminar en los mares y terminan afectando así también al ambiente y contaminando todo a su paso, básicamente. Bueno, ahora en cuanto a las consecuencias, tenemos que, hay que tener en mente siempre que lo que vendría siendo la radioactividad no es en sí misma negativa. Digamos, se podría decir que tiene características positivas, pero realmente sus consecuencias se ven presentes, o las consecuencias de la contaminación se ven presentes, es, digamos, después de su utilización, como lo he dicho anteriormente. Digamos, el mal manejo en cuanto a los desechos y a los residuos que deja la contaminación radioactiva suele provocar consecuencias tanto ambientales como también a los mismos seres humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos que clasificar las consecuencias en dos niveles siempre, que son las de nivel leve o moderado y las de nivel o de exposición alto. Y esto va a depender mucho de cómo ese material o nosotros mismos o las diferentes cosas que estén alrededor de la sustancia radioactiva que sea contaminante vaya a estar expuesta. Por ejemplo, en un nivel leve o moderado tenemos que los seres humanos podríamos afectar peligrosas contaminaciones como por ejemplo cáncer o diversas otras enfermedades que estén presentes en el organismo, como también la caída del cabello, como también diversos efectos en cuanto a lo que vendría siendo la parte genética, malformaciones, problemas en el sistema inmune o el sistema inmunitario, infertilidad, también problemas en cuanto a la médula ósea. Y bueno, así podemos observar cómo poco a poco se va deteriorando nuestro organismo a causa de la contaminación. Esto podría ser una de sus consecuencias en nosotros, pero también hay consecuencias en el ambiente, ya que, bueno, por ejemplo, en sí mismo el medio ambiente produce su propia radioactividad, pero muchas veces es la forma natural en que se produce en la corteza terrestre. Se suele, digamos, aumentar o intensificar en cuanto a las centrales nucleares, ya que a la final ese tipo de recursos radioactivos que se utilizan en estas centrales suelen tener un impacto tanto en la atmósfera por los gases o en el mismo suelo o en el peor de los casos en el agua. Y bueno, y asimismo termina de, digamos, expandirse la exposición del mismo y termina afectando a otros sectores esta misma contaminación. Estas podrían ser las consecuencias más comunes, se podría decir. Bueno, en cuanto a las posibles soluciones, tenemos que una de ellas podría ser el correcto aislamiento y almacenaje de los residuos radioactivos, ya que estos deberían hacerse o deberían darse en contenedores especializados para que la desactivación de la sustancia radioactiva utilizada no sufra interrupciones o por el contrario no genere un impacto ambiental. Otra de las posibles soluciones sería asegurar o garantizar que la eliminación correcta de lo que vendría siendo estos materiales. Muchos científicos sugieren que podría darse enterrándolas bajo el mar, ya que el movimiento de las olas contribuiría para su correcta desactivación en un periodo de tiempo más rápido. Otra solución vendría siendo buscar alternativas o otras fuentes de energía para el uso en las centrales nucleares, ya que así se utilizaría una cantidad mínima de energía nuclear y no afectaría tanto al ambiente. Mantener a las centrales radioactivas o a las centrales nucleares a un radio mínimo de 300 kilómetros de los centros urbanos para que así lo que vendría siendo
los procesos o la utilización de las sustancias radioactivas no termine afectando a las ciudades o a las personas. Otra vendría siendo, aunque obviamente es complicado llevar esta idea a cabo, pero vendría siendo la eliminación del armamento nuclear, ya que a la final esto es lo que le termina ocasionando más daños al ambiente y a las mismas personas. Otra vendría siendo incentivar lo que es la educación en cuanto a este tema, es decir, compartir todo el conocimiento e información adecuada para que las personas, ya sea que trabajen con este material o no, estén al tanto de sus consecuencias y se den cuenta que lo que están haciendo, si no se sabe conducir por un buen camino, puede terminar afectando a muchas personas. Y básicamente mantener una vigilancia ambiental y personal para asegurar la protección. Y bueno, eso sería todo. Ahora voy a pasar por último a las bases legales. En cuanto a las bases legales de lo que vendría siendo la contaminación radioactiva, tenemos que en la Gaceta Oficial número 4418, en que se publicó el 27 de abril de 1992, en el decreto número 2210, el presidente de ese momento, llamado Carlos Andrés Pérez, implementó la siguiente norma, y es que en el uso de las atribuciones que le confiere el artículo 190, ordinal número 10 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en la Ley de Sanidad Nacional y en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Consejo de Ministros decretó unas debidas normas técnicas y procedimientos para el manejo de material radioactivo, y básicamente se ven reflejados en estos artículos mencionados anteriormente.